Amables televidentes, seguimos en la segunda fase de nuestro programa del día de hoy, Visión Económica a las 18 horas, y damos la formal bienvenida al líder de este equipo, el señor Leonardo Valverde. Con él vamos a debatir importantes temas que tienen que ver con nuestro país. Buenas tardes, José Zapata, buenas tardes, Alejandro, y a todo el equipo. Buenas tardes, amables televidentes, en este viernes. Aquí estoy, como siempre, con los ánimos arriba para compartir nuestras ideas y nuestras opiniones sobre los acontecimientos económicos, sociales y políticos de la República Dominicana y un poquito más allá. Mire, don Leo, hay un estudio, es el primer estudio sobre la salud financiera de República Dominicana, que fue arrojado en esta semana y ha dado como información principal que el 8.9 millones de dominicanos viven en lo que se llama una situación financiera de sobrevivencia o de vulnerabilidad. Eso deja muy mal entredicho las cifras económicas que anuncia muchas veces el gobierno de que la cosa está buena a nivel macro, pero como decimos, a nivel de los bolsillos de los ciudadanos de a pie, no es lo mismo. Bueno, son cosas distintas. Generalmente el Banco Central, que no es un organismo del gobierno, no del Estado, por la característica misma que tiene el Banco Central, es el que ofrece las estadísticas, y los funcionarios lo que hacen es utilizar las estadísticas del Banco Central o del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que son los organismos que tienen centro de estudio y tienen los software para llevar la data que permitan manejar los asuntos de la tendencia macroeconómica, sobre todo de las finanzas. Entonces, no es nuevo, aunque el estudio es bien interesante, porque destaca cuáles son los sectores más excluidos en el mundo del sector financiero en la República Dominicana. Pero ya nosotros habíamos compartido un dato anteriormente aquí en Visión Económica que decíamos que el 56% de la población económicamente activa de la República Dominicana está excluida del sector financiero. Estos números lo que hacen es corroborar, confirmar lo que nosotros habíamos dicho. Y la otra cosa es que el sector financiero, bancario financiero, es el sector más boyante en el manejo de dinero, de riqueza, ¿verdad? Y entonces, cuando uno compara el bienestar de la población usando las herramientas financieras y la inclusión financiera y la valora con respecto a la bonanza del sector bancario y financiero, obviamente que hay una gran brecha que pudiéramos llamar de exclusión. Estas estadísticas pueden permitir, y este estudio, ciertamente la toma de decisiones respecto al manejo del sector financiero de la República Dominicana y hacia una reingeniería de cómo, porque el sector financiero, si bien está dedicado a la circulación, el manejo y la gestión del dinero, la banca tiene un rol que desempeñar en el bienestar común de la sociedad. Si miramos, yo te digo de 3 bancos en la República Dominicana, que cuando sumamos los activos de esos 3 bancos superan el presupuesto general de la nación para el año 2021, lo que quiere decir que los bancos manejan más dinero que los mismos gobiernos y entonces tienen un papel que desempeñar. Yo creo que el estudio es muy interesante, traerlo a colación y que podamos incluso socializar con diferentes sectores, tanto los hacedores de políticas públicas como los que reciben el impacto de esas políticas públicas, en este caso amplios sectores sociales y económicos de la vida nacional. Y ahí están incluidas las MIPYME también, de un nivel de limitación en el manejo de los instrumentos financieros y del dinero como tal, que es el sector más afectado realmente por el carácter de exclusión en la colocación de los recursos financieros. Recordemos, Alejandro, Zapata estaba muy chiquito, que aquí había una organización por parte del Banco Central de la distribución de carteras de los bancos. Eso desapareció. Es decir, los bancos tenían que dedicar al sector industrial tanto por ciento, sector agropecuario tanto por ciento, sector comercio tanto por ciento, sector construcción tanto por ciento, y eso se dejó libre, al libre albedrío, y todo eso llegó, por supuesto, con la apertura del mercado a nivel global y a nivel
local. Es decir, que estamos viendo los resultados de ese proceso neoliberal que produjo una reestructuración de los ajustes macroeconómicos en la República Dominicana, y ya es tiempo de ir pasando balance sobre el resultado de esas políticas de apertura. En ese sentido, don Leo, y hablando de temas internacionales con respecto al precio del combustible, el gobierno de Biden acaba de sacar de sus reservas estratégicas de petróleo el equivalente a 50 millones de barriles de petróleo diarios. Sin embargo, esta medida que fue anunciada y el aumento de la OPEP, que va a aumentar su producción también, en vez de bajar el precio del petróleo, lo que hizo fue que lo aumentó. Algo inaudito, porque si tú tienes más oferta, es porque entonces tu precio tiene que bajar. O sea, la economía no se comportó de la forma que debe comportarse en términos normales. Dime entonces, Leo, tú como economista, ¿qué hace eso que cambie una regla económica que no tenga realmente asidero en una posición, al mismo tiempo los productores y al mismo tiempo el gobierno de los Estados Unidos? Sin embargo, esto no hizo el efecto que debía tener en los mercados. ¿Qué te parece como economista? Bueno, Alejandro, yo pienso que es una señal que manda el presidente Biden respecto al manejo especulativo de los precios del petróleo y los derivados también. Pero al no ser significativo el volumen que liberaron de la reserva, entonces eso no tiene impacto. Estar hablando de 50 millones de barriles cuando ese es el consumo de menos de una semana, ¿entiendes? Y al ser el resultado del consumo de menos de una semana, entonces no va a tener impacto, porque nadie va a tomar decisiones respecto a la estructura de precios por una decisión tan coyuntural como la introducción, la liberalización de 50 millones de barriles de la reserva petrolera. Lo que pasa, don Leo, oye, que solamente la República Dominicana, la República Dominicana de combustible diario consume 145 millones de barriles de combustible. La medida es en conjunto, no es solamente Estados Unidos, la medida la van a hacer al mismo tiempo otros países Estados Unidos, Rusia, India, entre otros. Mira, si la OPE decide, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, incrementar la cuota de producción diaria, la cual está restringida, entonces sí habrá una rebaja en los precios del petróleo a nivel internacional. Pero porque un país decida liberar una cuota de su reserva, eso no va a dar garantía. Aun cuando sí bajara, fuera de manera muy coyuntural, ¿entiendes? No es sostenible. Ahora, si hablamos de que la OPE hace un acuerdo y dice, en lo que resta del 2021, que es un mes y tanto, y los primeros 3 meses o 4 meses del 2022, nosotros vamos a incrementar la producción diaria en tantos millones de barriles, entonces automáticamente, porque los precios son a futuro. Es decir, ya el petróleo que se va a consumir en el mes de enero y febrero ya está vendido, ya está negociado. ¿Entiendes? Entonces, para poder ver rebajas sustanciales en el precio del petróleo, tiene que ser sobre la base de un incremento en la oferta productiva de petróleo a nivel mundial. Y quien tiene esa prerrogativa es la OPE. Un país muy difícil. Rusia puede incrementar, pero Rusia lo que está haciendo es ampliando el consumo. China pudiera también decir voy a reducir el consumo, pero no puede reducirlo porque es una maquinaria, la economía china, que está basada fundamentalmente en el consumo energético. Permítame darle una noticia medianamente buena para los que compramos gasolina y otros derivados del petróleo. El Ministerio de Industria y Comercio los congeló para la semana del 27 al 3 de diciembre, 27 de noviembre al 3 de diciembre. La gasolina premium se venderá a 272,80 y la regular a 256,30. Ese anuncio fue hecho esta tarde por el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, yo voy a dejar que sea Alejandro que comente eso, que es el especialista que tenemos nosotros históricamente en este programa para tratar el caso de los precios de los combustibles. Es esa alegría que muestra José Zapata porque nosotros los consumidores es una alegría efímera,
porque lo que está haciendo el gobierno es que está absorbiendo cerca de 550 millones de pesos. ¿Y usted sabe quién que va a pagar ese dinero? Nosotros, los que pagamos impuestos. Porque cada vez que congela, cuando el precio está alto y congela, es decir, yo no quiero aumentar lo que debe aumentar, por lo tanto, debo tenerlo como una cuenta por pagar. ¿Usted sabe a quiénes? A los importadores de los combustibles. O sea, es una cuenta que no nos la despinta nadie. La vamos a pagar o sí o sí. Lo único que en dado caso, cuando se congela a personas de altos recursos, es lo mismo que cuando se congela para las personas de escasos recursos. O sea, es la misma cosa. O sea, ¿quién se beneficia más que pague menos de combustible? El que utiliza más el combustible. ¿Entiendes? Pero miren, ese dinero... No, te quería decir, Alejandro y Zapata, que durante tenga vigencia la ley 12-00, también va a ser un asunto coyuntural de que te puedan congelar los precios una semana o 2 semanas. Cada vez que se congela, como dice Alejandro, los precios, no es necesariamente porque haya bajado el mercado de Texas, que es el precio de referencia, ni no necesariamente porque haya reducido la tasa de cambio del dólar, que son 2 elementos clave en la fijación del precio semanal, sino es la ley de hidrocarburos, la ley 12-00, la que hay que revisar en la República Dominicana. Mientras esa ley no sea reformada, no vamos a tener estabilidad de precio de los combustibles. Por supuesto, recordando que nosotros no somos productores de petróleo y que nosotros dependemos del mercado internacional. Y esos precios no se establecen en la República Dominicana. Y la otra cosa es el mercado de futuro. Los mercados de futuro son unos mercados especulativos que te compran la producción de 6 meses, de 9 meses. Y cuando ya todo el petróleo está vendido, está comprometido, los países como la República Dominicana no tienen de otra que adquirir, porque se adquieren generalmente trimestral, que adquirir los combustibles a los precios que ya están establecidos. Entonces, si tuviéramos reserva, que nosotros pudiéramos meter al mercado de futuro, garantizar los combustibles de la República Dominicana, no solamente hablando de gasolina, gasoil y otros derivados, sino que pudiéramos nosotros entonces comprar petróleo para refinarlo en la República Dominicana, y entonces ese sería otro rollo, evidentemente. Pero nosotros lo que estamos importando fundamentalmente los hidrocarburos ya procesados, y eso, el valor agregado se queda fuera del territorio y la economía de la República Dominicana. En otra información, don Leo y Leonardo y amables televidentes, pues la Organización Mundial de la Salud ha informado de una nueva variante, la cual han denominado como de preocupación. Es una variante que presenta múltiples mutaciones de la cepa. Estamos hablando de una nueva cepa de virus del COVID-19, entonces, que fue surgida en Sudáfrica. Holanda, Francia, Gran Bretaña ya han prohibido los vuelos desde Sudáfrica, y Estados Unidos en la tarde de hoy ha informado que espera más información antes de tomar decisiones de cerrar fronteras nuevamente, porque se trata de una mutación que supuestamente tiene múltiples mutaciones en cuanto a la estructura, y que podría incrementar lo que es la transmisibilidad del virus, como se ha mostrado obviamente en ese lugar donde fue detectada en Sudáfrica, y ya hay también en Hong Kong variantes de este tipo. Mira, a la Organización Mundial de la Salud le está pasando, guardando la diferencia, le está pasando lo mismo que le pasó a la Organización de las Naciones Unidas, que por ponerse solamente a practicar la directriz de los Estados Unidos, lo mismo que le pasó a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que por seguir la directriz de Estados Unidos fundamentalmente han perdido su rol de organismos internacionales reguladores. Entonces, en este caso, mira, ante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud se quedó sin respuesta. Perdió la credibilidad y perdió el respeto de los países más poderosos. Entonces, vamos a retomar este tema después de los mensajes comerciales, ¿verdad? Porque creo que es un tema de mucho interés para los televidentes y para nosotros, por supuesto. Ya regresamos.